Hoy vengo a esta escuela a leerles un cuento como alguna vez me contaron a mí. Escuchen atentos este cuento. Estoy segura que los va a sorprender. De Horacio Quiroga, Las medias de los flamencos se llama este cuento. Cierta vez las víboras dieron un gran baile, invitaron a las ranas y a los sapos, a los flamencos y a los yacarés y a los pescados. Los pescados, como no caminan, no pudieron bailar, pero siendo el baile a la orilla del río, los pescados estaban asomados a la arena y aplaudían con la cola. Los yacarés, para adornarse bien, se habían puesto en el pescuezo un collar de bananas y fumaban cigarros paraguayos. Los sapos se habían pegado escamas de pescado en todo el cuerpo y caminaban meneándose como si nadaran. Y cada vez que pasaban muy serios por la orilla del río, los pescados les gritaban, haciéndoles burla. Las ranas se habían perfumado todo el cuerpo y caminaban en 2 pies. Además, cada una llevaba colgada un farolito, una luciérnaga, era el farolito, que se alumbraba. Pero las que estaban hermosísimas eran las víboras. Todas sin excepción, estaban vestidas con traje de bailarina del mismo color de cada víbora. Por ejemplo, las víboras coloradas llevaban una pollera de tul colorado, las verdes una de tul verde, las amarillas de tul amarillo. Y las yararás, una pollerita de tul pintada con rayos de polvo de ladrillo y ceniza. Porque así es el color de las yararás. Y las más espléndidas de todas eran las víboras de coral, que estaban vestidas con larguísimas gasas rojas, blancas y negras y bailaban como serpentinas. Cuando las víboras danzaban y daban vueltas apoyadas en la punta de la cola, todos los invitados aplaudían como locos. Solo los flamencos, que entonces tenían las patas blancas y tienen ahora, como antes, la nariz muy gruesa y torcida, solo los flamencos estaban tristes porque no habían sabido cómo adornarse y envidiaban el traje de todos y sobre todo el de las víboras de coral. Cada vez que una víbora pasaba por delante de ellos coqueteando, haciendo ondular las gasas de serpentinas, los flamencos se morían de envidia. Un flamenco dijo entonces: yo sé lo que vamos a hacer. Vamos a ponernos medias coloradas, blancas y negras, y las víboras de coral se van a enamorar de nosotros. Y levantando todos juntos el vuelo, cruzaron el río y fueron a golpear en un almacén del pueblo. ¡Tan, tan! Pegaron con las patas. ¿Quién es?, respondió el almacenero. Somos los flamencos. ¿Tienen medias coloradas, blancas y negras? No, no hay, contestó el almacenero. Están locos. En ninguna parte van a encontrar medias así. Los flamencos fueron entonces a otro almacén y después a otro almacén y en todos les decían lo mismo. ¿De qué color? Coloradas, blancas y negras. Pero solamente a pájaros narigudos como ustedes se les ocurre pedir medias así. Váyanse, váyanse enseguida. Y el hombre también los echó. Los flamencos recorrieron así todos los almacenes. Los echaban y les decían que estaban locos. Entonces un tatú, ¿saben cuál es? Que tiene caparazón, ese, que había ido a tomar agua al río, se quiso burlar de los flamencos y le dijo, haciéndoles un gran saludo: buenas noches, señores flamencos, yo sé lo que ustedes buscan. No van a encontrar medias así en ningún almacén, no. Tal vez haya en Buenos Aires, pero tendrían que pedirlas por encomienda postal. Mi cuñada, la lechuza, tiene medias así. Pídanselas, ella se las va a dar, las medias coloradas, blancas y negras. Los flamencos, entonces, le dieron las gracias, se fueron volando a la cueva de la lechuza y le dijeron:
Buenas noches, lechuza. Venimos a pedirle las medias coloradas, blancas y negras. Hoy es el gran baile de las víboras. Y si nos ponemos estas medias, las víboras de coral se van a enamorar de nosotros. Con mucho gusto, respondió la lechuza. Esperen un segundo, vuelvo enseguida. Y echó a volar, dejando a los flamencos. Al rato volvió con las medias. Pero no eran medias. No, no eran medias, sino cueros de víboras de coral. Lindísimos cueros, recién sacados a las víboras que la lechuza había cazado. Aquí están las medias, le dijo la lechuza. No se preocupen por nada, sino de una sola cosa. Bailen, bailen toda la noche. Bailen sin parar un momento, bailen de costado, de pico, de cabeza, como ustedes quieran, pero no paren un momento, porque en vez de bailar, entonces van a llorar. Pero los flamencos no comprendían bien qué gran peligro había para ellos en eso y locos de alegría se pusieron los cueros de víboras de coral como medias, metiendo las patas dentro de los cueros, que eran como tubos, y ahí muy contentos se fueron volando al baile. Cuando vieron a los flamencos con sus hermosísimas medias, todos les tuvieron envidia. Las víboras querían bailar con ellos únicamente. Y como los flamencos no dejaban un instante de mover las patas, las víboras no podían ver bien de qué estaban hechas aquellas preciosas medias. Pero poco a poco, sin embargo, las víboras comenzaron a desconfiar. Cuando los flamencos pasaban bailando al lado de ellas, se agachaban hasta el suelo para ver bien. Las víboras de coral, sobre todo, estaban muy inquietas, no apartaban la vista de las medias. Y se agachaban también tratando de tocar con la lengua las patas de los flamencos, porque la lengua de las víboras es como las manos de nosotros. Pero los flamencos bailaban, bailaban y sin cesar. Aunque ya estaban cansadísimos, no podían más. Las víboras de coral, que conocieron esto, pidieron enseguida a las ranas sus farolitos, que eran bichitos de luz, y esperaron todas juntas a que los flamencos se cayeran de cansado. Efectivamente, un minuto después, un flamenco, que ya no podía más, tropezó con el cigarro de un yacaré, se tambaleó y cayó. Enseguida las víboras de coral corrieron con sus farolitos, alumbraron las patas del flamenco y vieron que eran aquellas medias. ¿Qué eran? Lanzaron un silbido que se oyó del otro lado del Paraná. ¡No son medias!, gritaban las víboras. Sabemos lo que es. Nos han engañado, los flamencos han matado a nuestras hermanas y se han puesto sus cueros como medias. Las medias que tienen son víboras de coral. Al oír esto, los flamencos, llenos de miedo porque estaban descubiertos, quisieron volar. Pero estaban tan cansados que no pudieron levantar una sola pata. Entonces las víboras de coral se lanzaron sobre ellos y, enroscándose en sus patas, les deshicieron a mordiscones las medias. Les arrancaban las medias a pedazos enfurecidas y les mordían las patas también para que murieran. Los flamencos, locos de dolor, saltaban de un lado para otro sin que las víboras de coral se desenroscaran de sus patas, hasta que al fin, viendo que ya no quedaba un solo pedazo de media, las víboras los dejaron libres, cansadas, y arreglándose las gasas de sus trajes de baile, se fueron. Además, las víboras de coral estaban seguras de que los flamencos iban a morir, porque la mitad por lo menos de ellas eran venenosas. Pero los flamencos no murieron. No. Corrieron a echarse al agua, sintiendo un grandísimo dolor. Gritaban de dolor y sus patas, que eran blancas, entonces coloradas por el veneno. Pasaron días y días y días y siempre sentían terrible dolor en las patas y las tenían siempre de color sangre porque estaban envenenadas las patas. Hace de esto muchísimo tiempo. Ahora todavía los flamencos casi todo el día están con sus patas coloradas metidas en el agua, tratando de calmar el ardor que sienten en ellas. A veces se apartan de la orilla, dan un paso por la tierra para ver cómo se van a sentir. Pero los dolores del veneno vuelven enseguida y corren a meterse en el agua. A veces el ardor que sienten es tan grande que encogen una pata y se quedan así horas enteras, porque no pueden estirarla. Esta es la historia de los flamencos, que antes tenían las patas blancas, ahora las tienen coloradas. Todos los pescados saben por qué es y se burlan de ellos. Pero los flamencos, mientras se curan en el agua, no pierden ocasión de vengarse comiéndose a cuanto pescadito se acerca demasiado a burlarse de ellos.